Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Wolkoff. La mayoría de ustedes, si están viendo este video, ya me conocen. Soy profesor de Kabbalah y fundador de Kabbalah aplicada aquí en Argentina y a través de todo Latinoamérica. El propósito de estos videitos que vamos a empezar a hacer es para corregir de alguna forma algunos conceptos que están dando vuelta tanto en internet como incluso en libros, los cuales se los atribuyen al estudio de la Kabbalah y, eh, y hay muchos temas, como por ejemplo del que vamos a hablar hoy, que es sobre la restricción o la resistencia espiritual, que son cosas que en realidad no provienen del conocimiento de la Kabbalah. En algún momento alguien lo utilizó como un taller, método o algo, y a falta de apertura y de acceso a los textos originales de la Kabbalah a través del tiempo, eh, muchas de esos casi mitos fueron quedando y siendo validados como ciertos eh, por la simple existencia redundante de esas mismas fuentes. Hay gente que escribe algo sobre Kabbalah y, por ejemplo, escribe sobre la importancia de la restricción o de la resistencia espiritual, como lo llaman, y uno lo lee y piensa, bueno, voy a buscar la fuente. Y la fuente es otra fuente que también está en internet, que si uno busca lo suficiente se va a dar cuenta que al final va todo a parar a una misma fuente que no tiene en realidad fundamentos. Y de lo que quería hablar, y les voy a ser muy honestos, en un principio cuando yo hace 20 y tantos años atrás empecé a estudiar Kabbalah, también porque era lo único que había, también escuché esos mismos conceptos y en ese momento parecían lógicos, o por lo menos parecía que podían ser ciertos, pero no había nada contra qué contrastarlo y no habían demasiadas fuentes y yo no hablaba hebreo ni arameo, no entendía los textos literales del Zohar. Eh, y uno acepta lo que alguien te dice como cierto porque alguien iría a mentirte. El hecho es que hoy está instalado en el estudio de la Kabbalah este concepto de la resistencia espiritual o la restricción como un método de elevación espiritual o algo por el estilo. Y quiero hablar de esto por varias razones, porque llegan muchos alumnos a tomar clases a nuestros CAAL, nuestros grupos de estudio de Kabbalah aplicada, eh, y preguntan, pero ¿por qué acá no hablan de la restricción? ¿Por qué? ¿Sí? Como si la esencia del estudiar Kabbalah es aprender a hacer restricción. Y la razón por la cual en Kabbalah aplicada no hablamos de restricción en esos términos es porque no es, no proviene de los escritos cabalísticos, eh, no solo no es un método de elevación espiritual, sino que es sumamente contraproducente. Y lo voy a explicar. A la mayoría de la gente que le han explicado este concepto de la resistencia espiritual o, el- o la restricción, les mostraron a mí también, ojo, no, somos todos inocentes acá en esto, alguien vino y nos dijo que era así y creímos. Eh, Nos mostraron allá por los años 80, 90, una lámpara, ¿sí? Un foco de luz con un polo positivo, un polo negativo y un filamento de por medio. Y nos dijeron que, primero nos enseñaron que hay una regla que dice que como arriba es abajo, y esto es cierto. Todo lo que existe arriba tiene un equivalente abajo y viceversa. Esto quiere decir que cualquier cosa que existe en este mundo físico tiene un equivalente perfecto en un estado metafísico o en un estado potencial en el mundo de Atzilut. ¿Sí? Todo lo que funciona y existe en este mundo, por más que pueda parecer cosas caóticas, pueda parecer que hay mal, entre comillas, en el mundo, es
la contraparte o el equivalente a algo que existe en estado potencial en los planos metafísicos y que aquí se manifiesta dentro de un espectro que va de lo inmaduro a lo maduro, de lo egoísta a lo altruista. Y nos dijeron que la esencia de cómo se revela luz en este mundo es a través de la resistencia espiritual, es decir, o de la restricción. Y nos dijeron que si hay un polo positivo, un polo negativo en el foco, y hay un filamento, cuanto más resistencia opone el filamento, cuanto más grueso es el filamento, más luz se revela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien miró un foco y vio que el foco de 150 watts tenía un filamento más grande en medio que el foco de 25 watts. Y a cualquier ingeniero electrónico, si entran en Wikipedia y buscan ver cómo es el funcionamiento de un foco, se van a dar cuenta que esto no es así. Y eso quiere decir que si eso no es así en el plano físico, tampoco lo es en el plano metafísico o en el plano espiritual. Es decir, uno enrosca un foco en una lámpara de 110 voltios si está en Estados Unidos o en México, o de 220 o 240 si está en Sudamérica o en Alemania o en algún otro país del mundo, donde hay 220. Y hay una disponibilidad de potencia de energía, ¿sí? Ahora, lo que hacen estos dos, el positivo y el negativo, es tratar de propiciar una corriente eléctrica, no restringir la energía. Lo que produce mayor iluminación en el foco que tiene un filamento mayor no es porque restringe más el paso de la corriente, es lo opuesto. A mayor cantidad de corriente que ese filamento es capaz de transmitir, mayor revelación de luz. Es decir, que el foco de 25 da solo esa pequeña cantidad de lumens o de valores lumínicos porque es muy delgado y no permite la circulación de la corriente. Cuanto más grueso es, como todos los cables, cuanto más gruesa es una sección de cable, más cantidad de corriente puede ser transmitida a través de ella. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, una cosa, y hoy tenemos la ventaja de que lo podemos explicar fácilmente porque tenemos las luces LEDs, tenemos diodos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un diodo y una lámpara convencional? Es que el diodo funciona con corriente directa. ¿Sí? Y, y para que tengan una idea, si el foco fuera una señal de que ese es un método para revelar luz, es el menos eficiente que existe en la historia. Un foco de los incandescentes, de los que tienen el filamento y los dos polos dentro de un vacuum, de un vacío de vidrio, produce 16 lumens de iluminación, 16 lumens por cada watt que consume, mientras que un LED que recibe corriente directa produce entre 150 y 300 lumens por ese mismo watt. Por cada watt, el LED produce entre 150 y 300 lumens, es decir, iluminación, mientras que el foco común, incandescente, que nos dijeron esta mentira de la restricción y a mayor resistencia, es al revés, a mayor corriente, mayor luz, el foco genera 16, ¿sí? Menos de un 5% de eficiencia. ¿Qué pasa con la otra energía? ¿Por qué por qué tiene tan poca eficiencia? ¿Sí? Porque al no permitir la corriente de luz, se genera estrés, se genera resistencia. De hecho, un foco, si no estuviera dentro de un vacío en el vidrio, se quemaría casi inmediatamente. ¿Qué genera? Calor. ¿Sí?
el 95% de la energía que consume un foco convencional produce calor y no luz. Es decir, produce desperdicio de energía. La restricción de ese concepto, como ¿sí? si el foco fuera el concepto de cómo uno debe vivir espiritualmente en este mundo, el foco te muestra que de la energía que estás tomando, solo el 5% vas a aprovechar, el resto se va a disipar en el ambiente, y si prestan atención, la energía que te da un foco de luz es flood, se dice, no sé cómo se dice en español, es una luz que no es direccionada, mientras que el LED, que es mucho más eficiente, da luz en una dirección. Nosotros sabemos que la luz del creador es llamada Or Pashut, luz simple, es una energía simple. Y lo que hace el, eh, la persona que revela esa luz, y cómo la persona revela esa luz es cómo redirige la energía que recibe, ¿sí? Or Yashar, luz retornante, es direccionada, ¿sí? Es decir, no solo que hay mayor eficiencia, sino que la conciencia y el estado de inteligencia emocional de la persona redirige la luz a un lugar determinado. Ahora, eso es en el plano del foco, ¿sí? Para que nos saquemos de encima esta mentira de que la forma de revelar luz en este mundo es parecerse a un foco, que es lo más ineficiente que el hombre pudo producir. Sí, bueno, es un poco más eficiente que una vela, ¿ok? Pero ya no estamos en los 80 o en los 60. Hoy ya sabemos la verdad de cómo, y es una ínfima verdad, hay todavía mucho más por ser descubierto, pero hoy sabemos cómo funcionan las cosas desde lo físico, desde los electrones, ¿sí? Entonces no podemos seguir con una misma mentira de hace 30 años atrás, que en realidad no es que fue una mentira, sino era una forma de querer explicarle algo a alguien con los pocos, con el poco acceso a la información que se tenía en ese momento. Por otro lado, cualquiera que ha estudiado los escritos del Ari en las explicaciones de lo que el Zohar explica respecto a la emanación de los mundos y del árbol de la vida, y cualquiera que ha estudiado un poco de Talmud Sefirot, de las 10 emanaciones luminosas, y los niveles de almas a lo que esto corresponden, saben que el único lugar en donde ocurre el trabajo espiritual, el único lugar en donde el ser humano tiene libre albedrío y capacidad de moldear la realidad en la que vive, cambiar su destino, mejorar su vida, es a través del desarrollo de la inteligencia emocional. El trabajo que es llamado espiritualidad, solo ocurre en el nivel de alma que se conoce como Ruach, ¿sí? El nivel de alma que se conoce como Ruach corresponde al mundo de formación, Olam Yetzirah, ¿sí? Mundo de formación, es lo que empieza a formar la realidad física que te rodea. El mundo de formación en el ser humano está compuesto de 6 sefirot o de 6 estadios de la luz, que son 6 vasijas emocionales. Luego hay, más arriba, hay 3 intelectos, ¿sí? 3 vasijas o 3 emanaciones que son intelectuales. Y finalmente está hacia abajo, el mundo de Olam Asiá, el mundo de acción, está el plano físico, este mundo, el cómo las cosas se manifiestan. Y lo que el Ari y todos los grandes cabalistas siempre explican es que Jochma y Binah, es decir, los mundos de emanación y creación, siempre se encuentran en perpetua copulación, ¿sí? Y lo que tratan de hacer es de permear o de inseminar a la emoción. Es decir, y que cada uno de los niveles, de los mundos, es totalmente, vamos a llamarle, por decirlo de alguna forma, esclavo del mundo superior. El mundo físico es un esclavo
del mundo emocional, es decir, de Zeidanping, o de formación. El mundo de formación o emocional es un esclavo del intelecto. ¿Sí? No hay forma, vieron que muchas veces se escucha a la gente decir mente sobre materia y cosas por el estilo. Bueno, no hay mente sobre materia. La mente solo afecta sobre la emoción. Y la emoción afecta sobre la materia o afecta sobre lo físico. El concepto que se ha propagado en los últimos 30 años acerca de restringir o de hacer, le llaman resistencia espiritual, ¿sí? La verdad que es muy buena el término, es resistir el desarrollo del espíritu. Este método de como conozco las leyes de causa y efecto, porque tengo un poco de información cabalística, y sé que las leyes de causa y efecto no entran en vigencia hasta que no se manifiestan en el mundo de Asiá, en el mundo físico, en el mundo de acción. Si restrinjo la acción, entonces no voy a tener consecuencia. Y lo que, otra vez, tanto el TAS, el estudio de Talmud de Sefirot, escrito por Ravashlag, como los escritos de Lari, explican que es imposible modificar algo en el mundo físico. Un ser humano no tiene la capacidad de modificar algo en el mundo físico. Las cosas que ocurren en el mundo físico son el reflejo del mundo de formación. Ahora, si yo voy a hacer algo que sé que me va a traer una consecuencia negativa, pero tengo ganas de hacerlo, ¿eh? Tengo ganas de gritarle a esa persona, tengo ganas de pelearme, tengo ganas de, no sé, de lo que sea que la gente tiene ganas de hacer, que le llamamos cosas egoístas, pero sé que eso me puede traer una consecuencia negativa, restrinjo no hacerlo. Y ahora creo que estoy a salvo de que me pase algo malo en mi vida. No es cierto. Lo máximo que una persona puede hacer a través de ese sistema llamado resistencia o resistencia espiritual o restricción es demorar la reacción. ¿Sí? No está eliminando la reacción. Lo máximo que puede hacer es demorarla, es decir, que van a pasar una de dos cosas. Si la persona logra restringir un cierto impulso emocional que tiene ganas de gritar, ganas de pegar, ganas de maltratar, ganas no sé, de robar, de lo que sea, pero lo logra contener, no está creciendo espiritualmente, no está cambiando. ¿Sí? Lo que está haciendo es que está evitando la consecuencia. Pero lo que empieza a ocurrir es que eso empieza a generar presión, ¿sí? Porque la vasija del mundo de Asia trata de expandirse o de romperse todo el tiempo. Cuando se rompe, ¿sí? Esa fricción, todo eso, en lo que va a terminar es en una reacción desmedida. Es decir, de golpe vas y la persona, no sé, alguien le dice algo, lo que sea, y explota. Y uno dice, ¿cómo puede ser que si apenas dije esto, la persona explota de esa forma? Sí, porque la persona tiene acumulado las otras 15 veces anteriores que no explotó. Entonces después tenemos gente que son aparentemente sumamente espirituales que después llegan a su casa y golpean a su esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso que tienen contenido de la sonrisa y la espiritualidad y todo esto lo están conteniendo y lo liberan desmedidamente en alguna otra situación. Ahora, si la persona es un experto y logra que nunca salga esas emociones en forma de reacción física, el otro sustituto o la otra parte del mundo de Asia, que no es el mundo que te rodea, es tu propio cuerpo. El sistema de la restricción espiritual o de la resistencia espiritual o restricción es una máquina de enfermar gente. Hoy tenemos la virtud de que vivimos en un mundo en donde ya existe evidencia médica. ¿Sí? Hay una nueva rama de la medicina que se llama psicoendoinmunocrinología, que describe cómo a través de la psiquis
represión emocional de determinadas expresiones emocionales terminan enfermando al cuerpo. Y la persona luego se enferma de algo que le va a hacer prestar atención a eso que tiene que corregir. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución nunca es restricción. La solución es entender que si tengo ganas de hacer eso es porque lo estoy sintiendo. Y tengo que saber que lo que siento sí puede cambiar. ¿Cómo se cambia lo que siento? Cambiando la percepción intelectual que tengo de la situación. Si tal situación, si tal cosa me hace dar ganas de gritar, ganas de robar, ganas de golpear a alguien, lo que sea que le llaman reactivo, ¿sí? Hay que detener la reactividad. Sí, claro, para demorar el no tener una mala consecuencia, la reacción. Pero lo que la persona tiene que hacer, y es el único lugar en donde la persona puede trabajar, porque es lo único que funciona para que una persona adquiera inteligencia emocional, que se traduce a crecimiento espiritual o revelación de luz, es cambiar la percepción de la realidad, entender, dejar de evaluar el mundo desde lo bueno y lo malo, desde lo que llamamos en Kabbalah el ADN de la serpiente, la corteza reptiliana, los arquetipos de los mundos caídos, de los reyes caídos, de los mundos del caos. Es dejar de pensar dualmente en términos de bueno, malo, enemigo, amigo, competencia, ¿sí? Es empezar a entender que todo es perfecto. Si uno quiere cambiar algo en su vida, una reacción, tiene que cambiar la emoción. Y la emoción solo cambia cuando cambia la percepción intelectual. A eso se le llama desarrollo espiritual. Eso es lo que revela luz en tu vida. Gracias.